Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes el tema Los dos cimientos. Bienvenidos. Si me acompañan por favor con su Biblia al libro de San Mateo en el capítulo 7 y vamos a estar leyendo del verso 24 al verso 29. Dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. De acuerdo a lo que acabamos de leer, el Señor está hablando, Jesús, a través de una parábola. Y hace una comparación entre aquella persona que hace su casa sobre la roca, es decir, con cimientos fuertes, con cimientos firmes. Y también aquella persona que hace su casa, pero sobre arena, es decir, que no tiene cimientos. La persona que está construyendo sobre la roca es aquella espiritualmente que cree, que sigue y que obedece a Jesucristo, porque Jesucristo es la roca. Y aquella persona que está llevando una vida lejos de Jesús, lejos de su palabra, que no tiene comunión con Él, que ignora su palabra, que ignora sus mandamientos, que vive como quiere, no bajo la voluntad de Dios, entonces está construyendo su casa sobre la arena. ¿Y qué pasa cuando alguien construye sobre arena? Bueno, aquí estamos leyendo que pueden venir lluvia, puede venir ríos, pueden venir soplar vientos. Y cuando estos vientos, cuando esta lluvia fuerte golpeen contra aquella casa, o sea, la expresión dice golpean contra aquella casa, quiere decir que no es cualquier lluvia, no es cualquier viento, sino viene algo fuerte. Lo que va a suceder es que esa casa se va a derrumbar. Pero aquella persona que está construyendo sobre la roca, y vuelvo a repetir, la roca es Jesús, nuestro Salvador. Entonces, aunque desciendan y caigan sobre esa casa, espiritualmente hablando, lluvia, ríos, vientos, y golpeen esa casa, no se va a derrumbar, porque está cimentada sobre la roca. ¿Cuáles pueden ser esos ríos? ¿Cuál puede ser esa lluvia? Esos vientos impetuosos. Pueden ser problemas que lleguen a ti, a tu vida o a tu familia. Por ejemplo, cuando en una familia el hijo, ¿verdad?, cae en adicciones. Está
sobre esa casa llegando ese viento, esos problemas, porque es muy triste y muy preocupante para cualquier papá o mamá el que su hijo haya caído en adicciones. ¿Por qué? Porque sabe esa mamá, ese papá, que su hijo está por un mal camino y que si continúa así, puede llegar a destruir su vida. Y no solamente material, sino espiritualmente. ¿Qué otra cosa pueden ser esos ríos, esos vientos que llegan a golpear tu vida, que llegan a golpear tu casa, tu familia? Bueno, otro viento que golpea tu casa puede ser en un matrimonio, por ejemplo, cuando el esposo, ¿verdad?, traiciona a su esposa. O viceversa, aquella mujer que pone los ojos en otro hombre que no es su esposo y que inclusive puede llegar a cometer adulterio. Eso es un grande problema. Eso es algo que llega a golpear esa casa, a golpear a esa familia, a ese matrimonio. Otro problema que puede llegar a esa morada es, por ejemplo, cuando tal vez el esposo se queda sin trabajo. ¿Qué va a suceder? Bueno, esa familia puede llegar al punto de sentirse que el mundo le cae encima, que su casa se derrumba, porque no van a encontrar salida, porque no saben qué hacer. Y si esta familia no está buscando constantemente de Dios, no tiene una comunión con Él, entonces, cuando vengan esos vientos, cuando vengan esos problemas, esas angustias, esas tristezas, esa casa, esa familia, es muy probable que se derrumbe. ¿Por qué? Porque no estaba cimentada en la roca, porque no estaba afianzada espiritualmente a nuestro Salvador, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a leer también lo que nos dice en el libro de San Lucas, en el capítulo número 6, y vamos a estar leyendo del 46 al 49. Dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Dice, en este otro libro de San Lucas, también viene lo que leímos en San Mateo, solamente que algunas palabras diferentes, pero el mensaje es el mismo. Y aquí nuevamente el Señor está preguntando y dice que ¿por qué le llaman Señor, Señor, si no hacen lo que Él dice? Y es que muchas personas creen en Dios, invocan su nombre, van a la iglesia y oran, pero solamente se queda ahí, en oír, pero no en hacer. Es decir, son oidores
olvidadizos, mas no hacedores de la palabra. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Entonces, dice Él que todo aquel que viene a Él, que invoca su nombre, que inclusive escucha sus palabras, ¿verdad? Escucha la palabra de Dios, pero que desafortunadamente no las hace, bueno, pues entonces lo está comparando, está haciendo esa parábola con aquel hombre que ha edificado su casa sobre tierra, es decir, sin cimientos, sin fundamento. Pero también dice que aquel varón, aquella persona que escucha la palabra de Dios, pero que también las hace, entonces Dios lo está comparando a aquel hombre que construye su casa sobre roca, con fundamento, con cimientos. Y esta persona, cuando tenga problemas, porque sí, los va a tener. El Señor nos dice en su palabra que mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones. Pero también dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. La persona que funda su casa sobre la roca es aquella persona o aquella familia, aquella casa en donde habita el Espíritu Santo, aquella familia que está continuamente en comunión con Dios, que van a la iglesia, que escuchan su palabra, que lo alaban, lo adoran, le tienen fe, pero también que obedecen sus mandamientos. Dice otra parte de la Escritura, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Entonces, seguramente esta familia, cuando venga sobre este hogar, esos problemas, esos ríos, esos vientos huracanados, va a seguir firme, va a seguir adelante, a pesar de los problemas, porque Dios está en ese hogar. Porque esa familia, lo primero que va a hacer es correr a los pies de Cristo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a través de una oración, encomendarse a Él y pedirle su ayuda y su fortaleza. Pero ahora esta otra familia, esta otra persona que no fundó sobre la roca, sino por el contrario, dice edificó su casa sobre la tierra, contra la cual ese río dio con ímpetu, dice que cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Se inundó. Llegó ese mar de problema e inundó la casa. Esa inundación significa, o ese mar significa problemas, pero no son cualquier problema, sino, por ejemplo, cuando te dice que llegó, ¿verdad?, en tu mamá, en un ser querido, o en ti mismo, una enfermedad que dicen los doctores que es incurable. Imagínense recibir una noticia semejante. Yo creo que vas a sentir que todo se derrumba, que esa casa cae sobre ti. Vas a sentir que te ahogas. ¿Por qué? Porque cualquiera que recibe una noticia de esa magnitud llena
esa noticia a su corazón de aflicción, de desesperanza, de angustia, tristeza, desesperación. O por ejemplo también cuando parte un ser querido de la tierra, por esa enfermedad, parte de la tierra. ¿Qué va a suceder? Igualmente sus seres queridos, los que quedaron en la tierra, pues se van a sentir en un mar de aflicción, con una profunda tristeza. O también, por ejemplo, aquella familia que pierde a un hijo, no lo encuentran porque pues a lo mejor se lo llevó gente mala, delincuencia. ¿Qué va a sentir esa mamá? ¿Qué va a sentir esa familia? Ese es el mar que puede golpear con ímpetu una casa, un hogar. Pero si esa familia no está fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, seguramente, como acabamos de leer, dice, cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Pero si vienen problemas y estamos agarrados de la mano de Dios, siguiendo sus mandamientos, confiando en Él, únicamente en Él, poniendo nuestra mirada en Dios, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos ayudará a levantarnos si caímos, o también a no caer. Vamos a leer Deuteronomio 32, verso 4. Dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Aquí estamos leyendo con claridad que la roca es Dios, que nuestra roca es Jesucristo, que es un Dios de verdad, es un Dios justo. Vamos a ver también qué dice en el segundo libro de Samuel, y vamos a leer el capítulo 22, versos 2 y 3. Dice así: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Jehová es nuestra roca, Jehová es nuestra fortaleza. Sostengámonos en Él, vivamos conforme a su voluntad. Vamos a ver qué dice también el libro de Salmos en el capítulo número 62. Y vamos a leer del verso 5 al 7. Dice así: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Es en Dios. Solamente en Dios está nuestra roca fuerte, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Pero también aquella persona o aquella familia que pone su mirada, desvía su mirada en otro Dios con D minúscula, en otra deidad, llámese como se llame,
sea otra persona, sea un objeto, sea cualquier otra figura, no está construyendo sobre roca. Está construyendo sobre la arena. ¿Por qué? Porque nosotros debemos confiar en el autor de la vida, que es Dios, en el Creador, mas no en la creación. ¿Cuánta gente, en vez de poner su mirada, en vez de confiar, de invocar solamente, únicamente el nombre de Dios, están confiando en otra persona, en otro personaje, en otras cosas que en Dios? Y entonces, cuando vengan esos problemas, cuando vengan los problemas que golpean tu casa, tu hogar, como no estás confiando en Dios, entonces ese hogar puede caer, puede caer. Por eso estamos leyendo, les leí 3 textos, pero hay muchos más. Y este último dice: Él solamente es mi roca y mi salvación. Solamente Dios. Así es que si actualmente estás pasando por esos vientos huracanados, por esos problemas, por alguna angustia, confía en Dios, confía en el Señor. Él es tu roca, Él es tu refugio. Encomiéndate a Él. Él es bueno, Él es misericordioso. Y cuando le pedimos, cuando nos acercamos con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y escuchar nuestras necesidades. Así también, si tú tienes la confianza de dejar en la parte de comentarios tu necesidad, el problema por el cual tú estás pasando, también nosotros entonces podemos unirnos, ¿verdad?, en oración por tu necesidad, por tu problema. Bueno, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este hermoso mensaje. Y bueno, antes de despedirme, quiero aprovechar también, ¿verdad?, por este medio, agradecerle a mi hija Jimena, porque ella pues está colaborando, ¿verdad?, con este ministerio, el Ministerio de Evangelización Cristiana, Bajo la Luz de la Palabra, en la edición de estos videos. Gracias, Jimenita, que Dios te bendiga, que Dios te siga usando y adelante. Bien, pues me dio gusto saludarles, les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.